Bendiciones con todos. Tema 31. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús sana a un paralítico y utilizamos San Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué maravilloso, ¿sí? Si vemos el poder del Señor Jesucristo obrando en las enfermedades. Después de su visita a Galilea y de sanar al hijo del noble funcionario, el apóstol Juan nos transfiere nuevamente a Jerusalén, al tiempo de una fiesta judía, para presenciar el tercer milagro de este evangelio. No olvidemos que el énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver el mapa y considerar las grandes distancias que Jesús recorría al trasladarse de Jerusalén a Galilea, pasando por Samaria, especialmente cuando no existían medios de transporte como los que hoy conocemos o tenemos. Su principal preocupación fue llevar el evangelio a todo Israel, y para ello viajó infatigablemente por la tierra de Palestina. Sus 3 años de ministerio fueron incansables, sus días fatigosos, pero todo lo hizo con tal de cumplir la misión que su Padre Celestial le encomendó. Esta historia es única del Evangelio según San Juan y es una hermosa pieza bíblica que nos enseña que, si bien es cierto los milagros de Dios no requieren más que nuestra fe, también hay ocasiones donde nuestra intervención y esfuerzo es necesario para activar la mano del Señor a nuestro favor. Este milagro comprobará una vez más la autoridad que tiene nuestro Señor para sanar a los enfermos y despertará la molestia de los religiosos judíos al realizar en el día de reposo, es decir, el sábado. El estanque de Betesda. El evangelista nos detalla que fue durante una fiesta de los judíos que Jesús decidió subir a Jerusalén. Los judíos tenían 3 festividades importantes: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Para aquellos que vivían en los alrededores de Jerusalén, era prácticamente obligatorio el participar de estas fiestas, y nuestro Señor Jesús también lo hacía, lo cual nos muestra su profundo respeto a ellas. Algunos dicen que no se puede decir a ciencia exacta qué tipo de fiesta se estaba refiriendo Juan, aunque muchos opinan que se trata de una Pascua, la cual significa que el capítulo 5 marca el fin del primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos un poco, Jesús había subido de Galilea a Jerusalén, y había llegado cerca de la puerta de las ovejas, donde se nos dice que existía un estanque llamado Betesda,
el cual tenía 5 pórticos. La palabra griega de donde se traduce estanque es columbesra, palabra que denota un estanque profundo donde se puede sumergir y nadar. En cuanto al nombre del estanque, la Reina Valera lo traduce como Betesda, pero su deletreo es muy discutido entre los eruditos bíblicos. De hecho, se traduce en la mayoría de los textos de la palabra Becesda. De allí que algunas traducciones lo presentan con este nombre o el de Besata. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto que encontraron en Qumrán favorecen más el nombre de Betesda. El significado que se le da a Betesda es casa de misericordia. Este versículo 3 nos dice que alrededor del estanque yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora bien, el versículo 4 nos aclara la razón por la cual esta gran multitud de enfermos estaban alrededor del estanque. Escuchemos lo que dice. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo es específico, no aparece en los textos originales más tempranos. Es por ello que no aparece en algunas versiones como la Nueva Versión Internacional. Dios habla hoy en la versión 2002, entre otras. Es posible que este versículo no haya estado en el texto original y que más tarde se haya introducido con el fin de experimentar la razón por la cual los enfermos solían yacer alrededor del estanque. Esperar que el ángel agitase el agua para descender primero y ser sanado. Vemos en estos versículos un poco de superstición en las creencias de aquellos que esperaban el movimiento de las aguas por parte del ángel para ser sanados, posiblemente influenciada por las costumbres paganas de las otras naciones que creían que existían lugares sagrados donde los dioses sanaban sus enfermedades. En Pérgamo existía un templo dedicado al dios Esculapio, donde las personas viajaban de todas partes y sus enfermos yacían tendidos alrededor de sus columnas, esperando ser sanados. Por todas partes se oían historias donde algunos habían recibido sanidad, y de alguna manera esta creencia había alcanzado a los judíos que creían que en el estanque de Betesda tenía algo milagroso. El hecho que este versículo aparezca aquí no significa que realmente Dios mandaba a un ángel para que esto sucediera. Más bien se trataba de supersticiones y, por otro lado, los rabinos de Jerusalén nunca apoyarían tal creencia. Aunque esta historia tiene más de 2000 años, increíblemente siguen existiendo este tipo de creencias religiosas donde las personas visitan lugares e ídolos que poseen la fama de realizar milagros, ignorando que solamente Dios tiene el poder para sanar y que su benevolencia no se limita a un lugar o rito específico. El esfuerzo que debe acompañar a nuestra fe. Leamos nuevamente San Juan capítulo 5, versículo del 5 al 9. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que tenía ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí vemos a un hombre paralítico, el cual tenía 38 años de estar sufriendo de este padecimiento. Si uno considera esto, el hombre era paralítico incluso desde antes que Jesús naciera. Toda su vida había vivido en esta condición y había acudido al estanque con la esperanza de recibir sanidad. Jesús, en su
ciencia lo conocía y sabía su condición, y así se dirigió directamente a él. Contrario al milagro del noble funcionario del capítulo anterior, quien fue el que lo buscó, aquí Jesús decide buscar a este hombre necesitado diciéndole: ¿quieres ser sano? Al parecer, el paralítico ignoraba quién era aquel que le hablaba, ya que de lo contrario le hubiera rogado de inmediato que lo sanara. Pero en lugar de esto le dijo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En un tiempo pasado, muchos éramos como este hombre. No sabíamos quién era realmente Jesús y buscábamos la respuesta de nuestras necesidades en otros lugares, ignorando que Jesús podía cambiar nuestras vidas. Como a este hombre, Jesús nos ofrecía su bondad, pero muchos nos dimensionamos quién realmente era Él. Ahí está aquel que tenía el poder para sanarlo y el paralítico lo ignoraba. Jesús inmediatamente le dice: levántate, toma tu lecho y anda. De alguna manera, la autoridad con la cual Jesús le habla al paralítico le infundió fe para obedecer la orden de levantarse, tomar su lecho y andar. Hasta cierto punto, la orden que Jesús le da al paralítico era muy osada. Le pedía que se levantara cuando tenía 38 años de estar lisiado. Además, le decía que aquel lecho sobre el cual se acostaba ahora lo tomara y cargara con él. Qué cosa, ¿no? Aquí vemos algunos elementos preciosos que deben acompañar a nuestra fe. Por un lado, fue obediente a la palabra de Jesús, y no solo eso, sino que mostró empeño y esfuerzo para obedecer la orden divina. Es hasta cierto punto pedirle a una persona que tiene 38 años de estar paralítico que se levante. Eso requiere gran esfuerzo físico, pero esto era necesario para acompañar la fe y obtener el milagro. Maravilloso, ¿no es cierto? Así nosotros debemos acompañar nuestra fe de esfuerzo y decisión. A veces los milagros vienen casi en el momento que se lo pedimos al Señor, pero otros requieren de nosotros paciencia y perseverancia en la oración. Acudir con fidelidad al tiempo sin importar el clima, el cansancio después del trabajo o cualquier día exhaustivo. Simplemente tenemos que esforzarnos y el resto lo hará nuestra fe. Aquel hombre creyó, obedeció y se esforzó para ponerse de pie contra todo pronóstico y fue sanado. Dice el texto: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El apóstol Juan fue específico al decirnos que este milagro ocurrió en el día de reposo, es decir, sábado. Detalle que nos ayudará a comprender la siguiente sección de los versículos que nos hablan de la oposición que recibió de los líderes religiosos de Jerusalén. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo sanando a un hombre que tenía 38 años postrado, buscando en un medio de una superstición ser sanado, pero no había logrado, porque eso es una superstición, como dijimos, eso no es una realidad. El único que sana es el Señor Jesucristo. Pero el Señor con su autoridad le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo explicamos? Eso no es nada fácil. Es algo muy difícil levantarse al momento después de 38 años de estar prostrado. Creo que ningún terapeuta hoy día le recomendaría. Despacito, haciendo ejercicio, masaje, una y otra cosa. Pero con Jesús no existen esas cosas. Con Jesús todo es rápido, al momento, al instante ya. Sanidad perfecta. Y dice el texto que al instante se levantó, tomó su lecho y anduvo. Ese es el Señor Jesucristo,
que está dispuesto a sanar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia, tan del cuerpo, del alma y del espíritu. Por eso en cada video le decimos, venga Jesucristo. Él tiene el poder para obrar lo que Él quiere en nuestras vidas. Venga Jesucristo. Y por eso le ponemos ahí una oración para que usted se acerque a Cristo, para que venga Él y comience a hacer los milagros en su vida. Y después, con su testimonio fiel, milagros a otros también. Repita con fe la oración, con fe como lo hizo el paralítico. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Se convirtió en un hijo de Dios. Usted va a ver los milagros que el Señor va a hacer con su poder. Todo se rinde a Él. Aumente su fe leyendo todos los días la palabra, todos los días leyendo, comprendiéndola, aplicándola, obedeciéndola. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe a Dios, cante alabanzas. Venga a la iglesia para que siga aprendiendo y conozca que la familia cristiana es numerosa. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es maravillosa. Cada día aprendemos. Hoy día hemos aprendido el poder de Jesucristo obrando en los milagros, sanando, Señor, como sanó a este hombre paralítico 38 años, Señor. Gracias por ese poder que tú tienes y lo manifiestas a tu creación. Lo manifiestas a aquellos que tienen fe, Señor. Padre, que el Espíritu Santo mueva esta palabra y traiga fe, haga crecer la fe en las personas para que vengan a ti, Señor. Que esta palabra resuene en los corazones, Padre, y nos acerque más a ti. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te alabamos y glorificamos tu nombre por tu amor, por tu misericordia y por las más ricas bendiciones que nos das cada día, Señor. Te damos gracias por la iglesia que necesita la unción de tu Espíritu Santo, que necesita moverse con esa unción a llevar tu palabra para que muchos conozcan que tú eres el Dios Todopoderoso. También oramos por la familia, pedimos que bendigas a la familia, padres, hijos, nietos, abuelos, que se levante una generación que honren tu palabra, que obedezcan tu palabra, que sean de testimonio que la verdadera familia está fundada en ti, Señor Jesucristo. También te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por todos los que escuchan la palabra. Que tú traigas un derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor, cosecha abundante. Y que esta palabra no llegue vacía. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y no se olvide de reenviar esta palabra a sus contactos. ¿Sí? Escuche primero usted y después envíe a sus contactos para que otros conozcan las verdades que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.